Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver una clase específicamente en el tema de los números racionales. Vamos a ver un poco de los números racionales. La clase que tenemos el día de hoy, la semana que estamos en esta de aquí, pues lo que vamos a hablar es específicamente en el aspecto teórico de las matemáticas. Quizás no nos vamos a ondear mucho en ejercicios el día de hoy, pero vamos a ver un poco la práctica o bueno, un poco la parte teórica de las matemáticas. Así que vamos a ver los números racionales. Primero, vamos a definir qué son los números racionales. Ustedes tienen su teoría, la cual pueden descargar y pueden leer también conmigo. Dice definición de números racionales. Para decir qué son los números racionales es una pregunta, ¿no? Podemos expresar o podemos empezar por decir que un número racional es una cifra o valor que puede ser referido como un cociente de dos números enteros o más precisamente un número entero y un número natural positivo. Entonces, existen diferentes grupos de números, ¿no? Existen los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Son aquellos que son positivos. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Desde el 1 hasta el infinito son los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y números exactos, ¿no? Luego existen los números enteros. ¿Qué son los números enteros? Son los números naturales, pero se agregan los números negativos. Es decir, todos los números negativos desde el infinito hasta el cero y desde el cero hasta el infinito positivo son los números enteros, pero que son números exactos, es decir, que no son números decimales, que son números exactos. En cambio, los números racionales son aquellos números naturales, son aquellos números enteros y encima de todo, también son aquellos números decimales, porque hemos descubierto que del 1 al 2 no es que no hay ningún otro número en medio, del 1 al 2 hay una infinidad de números, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y así. Y junto a cada número hay infinita cantidad de números. Entonces podemos decir a eso los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Son números decimales que se pueden expresar como una fracción, que más adelante vamos a ver qué es una fracción. Vamos a ver. Primero, existe una clasificación de los números racionales dependiendo de su expresión decimal. Estos son los números racionales limitados. ¿Qué significa los números racionales limitados? Que el decimal o que el producto o el cociente de dos números va a ser un decimal exacto o un decimal limitado. Es decir, por ejemplo, tenemos aquí una fracción. 1/8. Bueno, esto es una fracción. ¿Qué significa 1/8? Significa 1 dividido para 8. Si nosotros sacamos esta expresión, 1 dividido para 8 es igual a 0.125. Ahora, ¿por qué decimos que este es un número racional limitado? Porque es un número decimal, pero llega hasta allí, 0.125, y ahí termina. En cambio, existen otros números racionales periódicos que cuando tú divides dos números, su característica es que el decimal es infinito. Y no solo eso, sino que es infinito y es repetitivo. Por ejemplo, miren aquí, un número periódico, por ejemplo, 0.63, 63, 63, 63 y así hasta el infinito. Estos puntitos que están aquí significa que esto continúa, que el número no termina, sino que el número continúa. Y bueno, esto se los puede llamar los números racionales periódicos y también existen los números racionales periódicos mixtos, lo cual es el patrón se encuentra después de un número determinado de cifras. Por ejemplo, mira, 5.4817, 63, 63, 60. Este se llama número periódico mixto. ¿Por qué? Porque no es periódico todos los números, sino después de una cantidad de cifras, en este caso después de 4 cifras, ahí comienza la periodicidad. Entonces, periódico significa que se repite, ¿ya? Ahora, dentro de esto debemos entender los términos de una fracción. ¿Qué es una fracción? Una fracción es un cociente o una división. Si tenemos aquí 4 y una rayita, alguien dirá, ¿qué significa esa rayita? Bueno, eso es símbolo de fracción. Significa 4 entre 8 o 4 sobre 8 o 4 dividido para 8, pero una fracción representa a una división. Y aquí tenemos el número que está arriba, no se le llama el número de arriba ni el número de abajo se lo llama el número de abajo. Al número que está en la parte de arriba se le llama el numerador y al número que está en la parte de abajo se lo llama el denominador. Es decir, 4 dividido entre 8. Numerador en la parte de arriba, denominador en la parte de abajo. Entonces vamos a aprender también a leer los números fraccionarios. ¿Cómo se leen los números fraccionarios? Bueno,
Para nombrar una fracción se lee primero el numerador. Obviamente el número que está en la parte de arriba, recuerda que se le llama numerador, primero se lee ese número y luego el denominador. Cuando el denominador es mayor a 10, ¿por qué dice mayor a 10? Bueno, porque si el número que está abajo o el denominador es el 2, sería, por ejemplo, 1/2. Entonces sería un medio. 1/3, un tercio. 1/4, un cuarto. 1/5, un quinto. 1/6, un sexto. Un séptimo, un octavo, un noveno y un décimo. Pero, ¿qué pasa cuando ya el número que está en la parte de abajo, el denominador, supera el 10? Ya no puedo decir, eh, ya no tengo cómo decirle. Entonces, ¿cómo se le dice? En este caso se agrega el término avos. 1/11 sería un onceavo, 1/12 sería un doceavo, 1/13 sería un treceavo, y así se agrega el término avos. ¿Ya? Entonces, también tenemos fracciones positivas. Cuando una fracción es positiva, cuando los dos, el numerador y el denominador, tienen el mismo signo, la fracción va a ser positiva. Pero si las fracciones, o bueno, si el numerador y el denominador tienen diferente signo, entonces la fracción va a ser negativa. Por ejemplo, aquí, si tú te fijas, los dos tienen el mismo signo, entonces va a ser una fracción positiva. Si tienen diferente signo, va a ser fracción negativa. Y bueno, también tenemos un tema muy importante también que dice, ¿qué son las fracciones equivalentes? Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que representan una misma cantidad. Por ejemplo, fíjate esta fracción, 1/2, 3/6, 4/8. Nosotros nos ponemos a analizar y decimos, son diferentes estas fracciones. ¿Cuál de estas fracciones será mayor? ¿Cuál significará mayor? ¿Y cómo yo sé cuál es mayor? Pues hay que dividir y ver en los decimales cuál es el número mayor. 1 dividido entre 2, que saldrá 0,5. Pero a esto se le llamamos fracciones equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que son fracciones, por así decirlo, entre comillas, que se escriben diferente, pero que su resultado es el mismo. Por ejemplo, 1/2 o 1 dividido entre 2 es igual a 0,5. 3 dividido para 6 también es 0,5 y 4 dividido para 8 también es 0,5. ¿Por qué son equivalentes? O sea, todo esto de aquí representa la mitad de algo. ¿Por qué son equivalentes? Porque el resultado es el mismo. Se escribe de diferente forma, tienen diferentes números, tienen diferentes cifras, pero el resultado es el mismo. Vendrían a ser como tipo familia entre los tres, porque el resultado es el mismo. Fíjate acá, vamos a ver. Analicemos esta pizza. Tenemos un medio, ¿verdad? Esto de aquí se le llama un medio. ¿Por qué? Porque es un pedazo de dos que hay. Entonces, por eso la fracción se llama un medio. 1/2 o 1/2. Un pedazo de pizza de dos que había. Ya se han comido la otra mitad. Entonces, yo puedo decir que tengo un medio de pizza, ¿verdad? O puedo decir que tengo media pizza. Pero, ¿qué pasa si yo esta pizza la divido en 6 partes? La vamos a dividir en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de esas 6 partes agarro 3. Entonces, en fracciones, esto sería 3/6. Es decir, 3 de 6, 3/6. Pero si yo analizo, pero es la misma parte de la pizza anterior, o sea, estoy con la misma pizza, pues claro, son términos equivalentes. Se escriben diferente, pero vale lo mismo. El resultado es el mismo. ¿Y qué pasa si yo esta pizza la divido en 8 pedazos? Como comúnmente se hace con las pizzas. Las pizzas la dividen en 8 pedazos y yo me agarro 4 de esos pedazos. Entonces me he agarrado 4/8 de pizza, pero que a la larga viene a representar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo llamamos fracciones equivalentes. Se escribe de diferente manera, pero el resultado es el mismo, ¿ya? Entonces, ese es el tema que hemos visto el día de hoy. Espero que hayas aprendido algo muy importante, que son fracciones. Más adelante, pues veremos temas un poquito más avanzados en tema de fracciones.